Reforma Agraria, Grupo 4. En el presente ensayo se expondrá sobre los cambios sociales, políticos y económicos que ocurrieron en el Perú con la reforma agraria. En el año 1963 se efectúa la primera acción limitada de reforma agraria, liderada por Hugo Blanco. Posterior a esto, el tema de reforma agraria fue uno de los más controversiales, por lo que los candidatos a la presidencia tenían que adoptar una postura al respecto. Es así que el presidente Manuel Prado, posteriormente el presidente Fernando Belaúnde en su primer gobierno, se vieron en la obligación de tomar medidas en relación a promesas de reforma agraria. Sin embargo, no tenían todo el poder legislativo. El Congreso Nacional no brindó fondos suficientes para los estudios del área rural, teniendo como resultado el fracaso de un intento de reforma agraria. Posteriormente, tras un golpe de Estado, llega al poder el presidente Juan Velasco Alvarado, quien promulgó la ley de reforma agraria en el año 1969, expropiando la tierra de los hacendados para una cuarta parte de la población rural. Desde la época colonial, la tierra pertenecía a una pequeña clase social, provocando así que los campesinos sean olvidados por el Estado. Gobiernos que solo servían a las oligarquías. Ante ello, se presenta la siguiente controversia. ¿Consideras que fue beneficiosa la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social? La reforma agraria en el Perú, desde los hechos económicos, políticos y sociales, no fue beneficiosa para el país. Se detallarán a continuación los argumentos que sustenten esta postura. En cuanto a los aspectos sociales, si bien uno de los objetivos de la reforma agraria era solucionar la opresión de la población indígena, aliviando la desigualdad y beneficiando a los campesinos, esta no favoreció al sector agrícola ni a la desigualdad en nuestro país. En el mandato del presidente Velasco se expropiaron 9 millones de hectáreas para un aproximado de 370.000 familias. Para esto el gobierno realizó la compra forzada de grandes, medianas y pequeñas haciendas a costo bastante bajos e incluso la mayoría fueron pagados con bonos, que muchos de ellos el día de hoy no son cancelados. Las tierras serían entregadas a los trabajadores del campo, sin embargo en su mayoría no fue entregada a propietarios de manera individual, sino que a cooperativas formadas por los propios campesinos. Es justamente esta medida en la que se agrupa a los beneficiarios que dificulta la toma de decisiones. Además, los campesinos no podrían vender sus tierras ya que era una garantía a favor del Estado hasta el pago de la deuda agraria. Asimismo, el mandatario perjudicó a los campesinos cuando decidió que estos debían colaborar con los más pobres de la ciudad, controlando el precio de los productos del campo. De esta manera perjudicó de forma económica al sector rural, haciendo más extensa la pobreza. Es así que los campesinos rechazaron el modelo de Velasco y como consecuencia el fracaso económico debido a que la rentabilidad agraria dejó de crecer y la producción del campo disminuyó. La reforma agraria en el aspecto económico. La reforma agraria lanzada en 1969 por la dictadura militar de Juan Velasco e implementada hasta 1980 significó la expropiación de 10.5 millones de hectáreas, equivalentes al 56% de la superficie agrícola. Según un estudio del INEI, este periodo se caracteriza por un notable retroceso tecnológico con graves consecuencias para la producción agropecuaria. Para el Instituto Peruano de Economía, la reforma agraria significó un retroceso para el sector agropecuario en nuestro país, ya que convirtió al 56% de haciendas en empresas asociativas o cooperativas, las cuales fracasaron rápidamente. En un informe del 2021, la institución agregó que la productividad del sector agropecuario se redujo un 17% en el Perú, mientras que en el resto de los países de la región aumentó en 18%. Además, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la expropiación de la propiedad privada agraria creó informalidad en el sector. Tras la reforma agraria, tomó 30 años
en recuperar el PBI per cápita de 1968. La reforma agraria, implementada bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado en el Perú, generó una serie de críticas y desafíos en el aspecto político. Estos incluyeron tensiones políticas, divisiones sociales, falta de consenso, diálogo político, un impacto negativo en las inversiones y desarrollo rural, posibles problemas de corrupción y mal gestión, daño a la propiedad privada y repercusiones políticas a largo plazo que contribuye a una polarización persistente a la sociedad y a la fragmentación de la escena política. Para concluir el tema vamos a aclarar lo que es la controversia principal, que si en realidad consideramos que fue beneficioso la reforma agraria desde el punto de vista social, político y económico. Damos en este caso nuestro punto de vista que no fue nada beneficioso en el Perú, puesto que los campesinos no podían vender sus propias tierras, ya que el Estado los tomaba como una garantía hasta el pago de la deuda agraria. Siendo este y otros motivos, podemos decir que no fue nada beneficioso para el sector social. Por otro lado, al hablar del sector político, vemos que tampoco fue beneficioso, ya que encontramos que creó tensiones políticas y conflictos en el país, los cuales socavaron la efectividad de la política. Y por último, para concluir, el sector económico, donde varias empresas fracasaron rápidamente y la gran mayoría terminaron siendo parcelas o abandonados. Además, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, la IP, la expropiación de la propiedad privada agraria creó cierta informalidad en el sector. Según lo expuesto anteriormente, estos serían los principales motivos por los que vemos que no encontramos ningún beneficio en la reforma agraria en el Perú. Gracias.